Capítulo 1267. Pez dragón. El cuerpo dorado del rey pez no pudo evitar el avance de los esqueletos. Los demonios ahora óseos eran transparentes y el pez no pudo golpearlos ni siquiera tocarlos. Pero cuando intentaron morder al rey pez, pudieron hundir sus dientes en su carne y arrancar pequeños trozos. Eran como un enjambre de pequeñas larvas, todas convergiendo en el rey pez para mordisquearlo hasta la muerte. A medida que todos le mordían, teñían los alrededores de rojo con sangre. El rey pez quería librarse de los esqueletos que buscaban comérselo vivo, pero no podía hacer nada. Sus escamas no podían hacer nada contra las hadas esqueléticas, ya que se movían en una línea entre lo físico y lo sobrenatural. No podían ser tocados por otros, pero podían tocar cualquier cosa que desearan. El pez está casi acabado. ¿Es ahora el momento en que debemos atacar? Jaxa preguntó en voz alta. La emperatriz parecía despreocupada y respondió. No subestimes a una criatura con 10 bloqueos de genes abiertos. Son más fuertes de lo que imaginas. Jaxa sabía que el rey pez no podía ser asesinado tan fácilmente y en realidad estaba tratando de instar a la emperatriz a atacar. Si lo hacía, podría encontrar su mejor oportunidad de traicionarla. Con la emperatriz todavía no dispuesta a moverse, Jaxa no pudo hacer nada. Volvió al silencio y esperó. Entonces, el rey pez rugió de repente. Su cuerpo comenzó a brillar como un faro de luz dorada a medida que crecía en tamaño. Grandes garras adornaban los pies que luego brotaron del pez, mientras que todo su cuerpo tomó la forma de un dragón. ¿No es de extrañar que Jaxa lo llamara pez dragón volador? Ansem se sorprendió al presenciar la transformación del pez. La cabeza del dragón se giró, lanzando aire caliente a los esqueletos que pululaban por su nueva forma. Los esqueletos se convirtieron en polvo por el poder de esa ráfaga. Luego, el rey pez se dio la vuelta, listo para tragarse el fruto que tanto había deseado. Todas las hadas alrededor del fruto estaban muertas y ahora no había nada que impidiera al rey pez dragón consumir lo que había venido a buscar. El fruto con forma de campana luego brilló de color verde. El rey pez dragón rugió de repente y cayó hacia atrás hasta el lago de abajo. Al caer, su cuerpo volvió al de un pez. ¡Pan! El impacto del rey pez con el agua creó olas frenéticas, mientras que su sangre tiñó de rojo las aguas azotadas del lago. ¿Qué estás esperando? El discurso de la emperatriz fue dirigido al hombre. El hombre se levantó y se acercó a la cascada seca. El hombre iba a subir todo el camino. Ansem se sorprendió y pensó para sí mismo. ¿No sabe volar? ¿Cómo es posible? El hombre escaló lentamente el peligroso acantilado. ¿Quién es ese tipo? Preguntó Jaxa. Él es el que recogerá la fruta. Deberías ir a ayudarlo. Dirigió la emperatriz. Ella permaneció sentada en el trono mientras comenzaba a moverse hacia el lago. Ella iba por el rey pez. Jaxa estaba encantado, pensando que ahora tenía una oportunidad de agarrar la fruta. Estaba preocupado antes. Si tuviera que robar la fruta junto con la emperatriz, tendría dificultades para atrapar una. Si lo único que se interponía en su camino era un humano, uno que no podía volar, no había nada que realmente lo detuviera. Jaxa estaba bastante seguro de que podía recoger la fruta que el rey pez acababa de acercarse. El rey pez había activado el gas aqua, por lo que ya no era una amenaza. Al ver que la emperatriz se dirigía al lago, Jaxa llamó a sus alas y siguió al hombre. Jaxa voló alrededor del hombre, diciendo: La emperatriz me instruyó para que te ayudara. ¿Cómo planeas llegar a la fruta? Jaxa no estaba interesado en el hombre, pero tenía que haber una razón para que él estuviera allí. El hombre debe haber tenido algo que la emperatriz quería, por lo que Jaxa quería averiguar exactamente qué era eso. El hombre continuó escalando, simplemente diciendo: Voy a subir aquí, y luego voy a subir allá.
Voy a alcanzar la fruta con mis manos, y con mis manos voy a recoger la fruta. Luego voy a bajar de ahí y bajar de aquí. Jaxa pensó que estaba hablando tonterías, pero solo sonrió y dijo: La fruta es un artículo peligroso. ¿Cómo planeas exactamente agarrarla? Ella me dijo que puedo recogerla con la misma facilidad que una manzana. dijo el hombre. Jaxa se estaba molestando con el hombre, pero no lo dejó ver. Siguió adelante para decir: Bueno, debes apresurarte. Si la fruta logra acumular otra nube de gas para emitir, no será tan fácil atraparla. ¿No ves que estoy escalando tan rápido como puedo? El hombre sonrió. ¿No sabes volar? Jaxa se estaba molestando con el ritmo lento del hombre. No. Dijo el hombre. ¿En serio? Jaxa estaba realmente sorprendido. ¿Ves alguna ala en mi espalda? No la veo. Dijo el hombre. Bueno, tómate tu tiempo escalando esta pared rocosa como un perezoso. Voy a seguir adelante y tomar la fruta para nuestra emperatriz. Jaxa luego se fue, subiendo. Esta era su mejor oportunidad. Era un momento de ahora o nunca. Una vez que tuviera una de las frutas en su mano, podría guardarla en su bolsillo y correr. Jaxa no creía que la emperatriz pudiera alcanzarlo, con la ventaja que tendría. Cuando el rey pez cayó, Ansem se había colado en el agua para echar un vistazo a sus heridas. Ansem se zambulló profundamente, y cuando se acercó al pez y lo examinó bien, se sorprendió bastante por lo que vio. Capítulo 1268. Piña. Había una piña verde en la cabeza del rey pez. Estaba medio incrustada y brillaba un verde ominoso como un tercer ojo. La luz pulsaba, y cuando la piña se iluminaba, hacía que el cuerpo del rey pez se contrajera. El pez no parecía haber recibido un golpe grave, pero parecía estar incapacitado. El pez se estaba sometiendo al agua y se estaba hundiendo rápidamente. ¿Eso es lo que escupió la fruta? Lo dejó inconsciente. Pensó Ansem mientras nadaba hacia el pez, aferrándose a Tallá. El rey pez no podía moverse, por lo que Ansem intentó quitar la piña con su espada. Don. Tallá golpeó la piña pero no logró dañarla. Ansem la apuñaló unas cuantas veces más, pero resultó ser mucho más resistente de lo que imaginaba. ¿La sacaré entonces? Ansem abrió las 9 cerraduras genéticas del Sutra de la Sangre, y eso hizo que Tallá brillara de un rojo espeluznante. Luego, Ansem bordeó la colocación de la piña con Tallá. Tenía que hundir la espada bastante profundo, y podía oír el crujido de los huesos del rey pez mientras lo hacía. El rey pez parecía estar sufriendo dolor después del tratamiento de Ansem, pero no hizo nada para detenerlo. Por supuesto, era mucho mejor para Ansem si el rey pez no luchaba. Ansem retiró Tallá y vio el área precisa de la cabeza que había conectado con la piña. En ese lugar, había varias líneas blancas trazadas a través del elemento verde y la criatura, parecían venas. Ansem comenzó a cortar las líneas, y pudo cortarlas con facilidad. Aparentemente, eran mucho más débiles que la piña en sí. Cuando se rompieron, la piña y el rey pez se sacudieron. El brillo de la piña también se atenuó y parecía haberse debilitado. Ansem continuó cortando todas las venas que pudo encontrar en un intento de liberar la piña de la frente del rey pez. Pero el cráneo del rey pez no era un chiste. Era duro como la piedra, y hacerlo era bastante difícil para Ansem. Cuando estaba a mitad de camino, su trabajo pacífico parecía estar a punto de interrumpirse. Las criaturas serpiente habían levantado sus feas cabezas y estaban en camino. ¿Tan rápido? Ansem sabía que la emperatriz llegaría pronto. Luego, Ansem se escondió detrás del gran cuerpo del rey pez y observó cómo la mujer se deslizaba a través del agua en su trono. Se dio cuenta de que solo estaba ella allí, y que había venido sola.
Ansem pensó que podría tener una oportunidad si la combatía a ella y solo a ella. Ansem miró a la emperatriz y luego miró la piña incrustada y cuánto le quedaba por recorrer. Decidió no dudar y activó su modo espíritu super rey, luego apuñaló la frente del rey pez. Talla infligió un dolor profundo y abrasador en la cabeza del rey pez. La emperatriz venía de una dirección diferente, por lo que no podía ver a Ansem hacer esto. Luego, ordenó a las serpientes que comenzaran a consumir al rey pez. Ansem se apresuró con el hecho, notando que sus fauces hambrientas se abrían y venían por el pez. Don. Ansem logró sacar la piña de su cabeza, pero también salió mucha sangre. El rey pez despertó e inmediatamente giró su cuerpo en un remolino, lanzando tanto a Ansem como a las serpientes lejos. La emperatriz se sorprendió por su repentina revitalización, ya que sabía muy bien que la fruta lo había rociado. Ansem se había asegurado de simular la energía del rey pez, por lo que la emperatriz no podía sospechar que había alguien más allí y que habían liberado al pez de su estado incapacitado. El rey pez, cuando estaba despierto, vio a las serpientes y a la emperatriz que deseaba devorar. Los bañó con una luz dorada brillante. La luz dorada era como un láser, y Ansem observó cómo iba hacia la emperatriz. La emperatriz ni siquiera pestañeó cuando una de las serpientes empujó el trono hacia atrás, fuera de la línea de fuego. ¡Pan! La cola de la serpiente fue golpeada entonces por la luz dorada y provocó que todo el lago explotara en un caos absoluto. Ansem ya había salido del modo de espíritu super rey en esta etapa y estaba fuera del lago, sano y salvo en el aire. Aterrizó en el bosque e hizo que su fuerza vital replicara la de otra planta. Los ruidos horribles continuaron emergiendo del lago tumultuoso, y las aguas se agitaron tan salvajemente que bien podría haber estado lloviendo para todos los que estaban en su proximidad. Ansem se escondió dentro del bosque, permitiéndose mojarse. Para entonces, el humano había subido hasta la mitad. Jaxa, sin embargo, estaba en la cima después de un breve vuelo hacia arriba. El cuerpo de Jaxa exudaba un gas negro, y sus alas no estaban tan lejos de las de un diablo. La fruta notó que Jaxa la alcanzaba y logró expulsar otra nube de gas. Le pegó directamente a Jaxa en la frente. Jaxa se sorprendió, ya que no esperaba que pudiera rociar 2 veces. Afortunadamente, había venido preparado. Tan pronto como sus ojos vieron una luz acuática, se alejó de la fruta. Pero la luz no tenía ganas de dejar que Jaxa se escapara y dobló su curso en el aire, girando para golpear a Jaxa en la parte posterior de su cabeza. Luego, el espíritu astuto comenzó a caer en picado hasta la cima del acantilado. Capítulo 1269. Recompensa accidental. No es de extrañar que la emperatriz no estuviera dispuesta a tomarlas ella misma. Tanto el rey pez como Jaxa fueron destruidos en sus intentos de obtenerla. Ansem se sintió aliviado de no haber intentado tomar la fruta antes que los demás. Pero si la emperatriz y las criaturas super berserker no podían tomar la fruta, ¿por qué iba a creer ella que un humano era capaz? Ansem se escondió en el bosque y comenzó a observar al hombre atentamente. Estaba escalando a un ritmo muy lento, y Hansen no estaba seguro si el hombre simplemente era un mal escalador, o si estaba deliberadamente yendo despacio por miedo a lo que le esperaba arriba. La emperatriz todavía estaba luchando contra el rey pez. Ahora se la podía ver elevándose en el aire, todavía sentada firmemente en su trono. A pesar de luchar en el agua durante todo ese tiempo, su ropa no parecía mojada. Y estaba tan quieta que parecía inanimada. El rey pez saltó del lago en persecución de ella. Su boca escupió torrentes de agua en su dirección. Todo el trono estaba bañado en una luz extraña, mientras las serpientes se movían y se balanceaban para bloquear y desviar cada cohete de agua que apuntaba a su ama. Ansem estaba asombrado de cómo luchaba la emperatriz, y estaba muy impresionado por lo adecuada y capaz que era el trono en combate.
Sin embargo, Hansen aún no había visto de qué era capaz la emperatriz misma, ya que el trono no era realmente parte de ella. Eran dos mitades, claramente, pero también eran entidades separadas. ¿Significa esto que la emperatriz y el trono son dos seres de clase emperador? Hansen se preguntó a sí mismo. Por ahora, sin embargo, el vencedor de esa pelea tenía un largo camino por recorrer antes de ser determinado. Nadie tenía la ventaja, y a pesar del loco rey pez que la perseguía, la emperatriz parecía mucho más preocupada por el hombre que estaba escalando. La mayoría de las veces, su atención y sus ojos estaban fijos en él. Hansen, cuando no observaba los acontecimientos de esa batalla, también observaba al hombre que iba. Era muy lento. El hombre claramente no tenía prisa, y si continuaba a ese ritmo agonizante, le tomaría otra media hora llegar a la cima. Las olas gigantes también estaban empezando a inundar las tierras circundantes del lago. Hansen se encontró abrazando un árbol para mantenerse en pie, ya que el agua le llegaba hasta la cintura. No habría bosque por mucho tiempo, eso era seguro. Entonces algo comenzó a flotar desde debajo de las olas caóticas del agua. Era la piña que Hansen había quitado de la cabeza del rey pez. Estaba flotando junto a las olas tumultuosas, pero extrañamente, venía hacia Hansenador. Pensó que podría haber estado buscando otra frente para llamar hogar. Hansen se sorprendió cuando pensó en esto. Sabía que tenía que tener cuidado, ya que no habría nadie alrededor para quitarlo de su frente si realmente se plantaba allí. Hansen nadó lejos de ella, pero la piña lo perseguía. Parecía ansiosa por su cabeza. Algo anda mal con ella. Hansen agarró a Talla con fuerza. Si la piña se acercaba más, activaría el modo de espíritu Super Rey y le daría un golpe firme. La piña no cedió en su deriva hacia Hansen, sin embargo. Entonces Hansen hizo lo que se propuso. Le dio un golpe y la vio saltar a través de la superficie del agua unos metros. Hansen no quería alertar a la emperatriz, sin embargo, por lo que se aseguró de hacerlo con cuidado. La piña volvió, sin embargo. Y cada vez que estaba al alcance de Hansen, se aseguraba de alejarla. Esto sucedió unas cuantas veces, como si estuviera jugando al tenis contra un oponente invisible. ¿Ha estado perdiendo sus poderes desde que la saqué? Hansen hipotetizó. En realidad no pasó mucho cuando tocó la piña con Talla. Era un objeto muy opaco, a pesar de su deseo de ir tras Hansenador. Finalmente, Hansen intentó tocarla con su mano. La piña ahora resultó ser poco más que una joya esmeralda brillante. La sustancia blanca que había rodeado la piña había desaparecido ahora, y su aspecto parasitario también había desaparecido. Realmente parecía una joya ahora. Entonces, Hansen usó su aura Dongsuan para escanearla. Pudo detectar la presencia de una fuerza vital en ella. Entonces Hansen pensó. ¿Es esta una semilla perteneciente a la vid? Si lo es, ¿significa eso que puedo cultivar mi propia vida acuática? La fruta que produce debe ser un manjar, considerando el esfuerzo que la emperatriz y Jexa hicieron para tratar de conseguir algo. Entonces Hansen recordó la repentina caída de Jexa. Una piña también se había plantado en él, así que pensó que podría ir a buscar esa. Jexa era como un hombre muerto ahora, uno que había sido arrastrado por el desagüe y dejado flotando en el agua que había inundado el bosque. Hansen vio que la piña se había incrustado en la parte posterior de la cabeza de Jexa. Pero ahora se le planteaba un nuevo dilema a Hansenador. Jexa estaba siendo controlado por la piña, y por lo tanto, no podía volver a su piedra espiritual. Si Hansen quitaba la piña, eso significaba que estaría salvando a Jexa. Salvar a Jexa era lo último que Hansen quería, así que se le ocurrió una idea. Jexa estaba inconsciente, por lo que Hansen pudo ponerlo dentro de la botella cruel sin problema. Todo lo que Hansen tenía que hacer era tomar la piña y mantener a Jexa atrapado dentro de la botella cruel.
Si hacía eso, Jaxa seguiría siendo privado de su capacidad para regresar a su piedra espiritual y por lo tanto, estaría atrapado e incapaz de vagar por el santuario del tercer dios causando aflicción a todos. A Ansem le gustaría averiguar qué podría pasar si muriera dentro de la botella, también. Pensando en eso, Ansem inmediatamente lo puso dentro de la botella. ¿De dónde sacaste la fruta acuática? La reina Momento chilló cuando vio a Jaxa. Espera, ¿esta es la fruta acuática? Ansem se sorprendió por el giro repentino. Ansem pensó que la fruta con forma de campana era la fruta acuática, pero ahora que ella había dicho esto, se dio cuenta de que era el mismo piñón lo que era el tesoro que había buscado. Sin embargo, esta era la reina del momento y nunca podía estar seguro de si ella le decía la verdad. Es la fruta acuática, pero no lo es al mismo tiempo. Dijo la reina del momento. Eso no tenía sentido para Ansenador. Capítulo 1270. Sangre azul. Ansem vio que el hombre se acercaba a la cima de la montaña. Estaba muy cerca de la vida ahora, y Ansem estaba ansioso por ver cómo esperaba el hombre recuperar la fruta. El escalador estaba al alcance de la vid y extendió la mano para agarrarla. La vid morada era como una super criatura berserk, y para que el hombre intentara agarrarla con las manos, Ansem pensó que era increíblemente audaz o increíblemente estúpido. Era una acrobacia loca, de cualquier manera. Cuando el hombre agarró la vid no tuvo reacción. De hecho, era tan dócil como cualquier planta de jardín. ¿Cómo es eso posible? Ansem se preguntó mientras se frotaba los ojos. El hombre, agarrando la vid, ahora comenzó a escalar con una mayor aceleración. Ninguna de las vides se movió, y era como si todas estuvieran dormidas. No es de extrañar que la emperatriz quisiera que él tomara la fruta. ¿Cómo hace eso? ¿La vid no es hostil a los humanos? ¿Puedo hacer eso también? La emperatriz podría haber encontrado fácilmente a cualquier humano si la vid no se preocupara por la intrusión de los humanos. Pero de nuevo, ella había venido a esta persona específicamente. Y la forma en que lo recuperó fue bastante curiosa e indicativa de que compartían una historia juntos, de una forma u otra. Entonces, ¿cómo hace este hombre que la vid sea dócil? Ansem no podía entenderlo. La emperatriz continuó observando al hombre, a pesar de la fanfarronería del pez desbocado, y una sonrisa se deslizó por su rostro. Ella realmente parecía feliz. El hombre había estado escalando tan lentamente a propósito. Y ahora, después de llegar a la vid, fue a un ritmo notable, dado el complicado acto de escalar. Subió directamente hacia la fruta acuática a la que el rey pez había apuntado. Ansem y la emperatriz ahora observaban con la respiración contenida, preguntándose con interés si el hombre podía tomar la fruta. El hombre no tenía prisa por tomarla, eso estaba claro. Pero avanzó a un ritmo constante y extendió los brazos. Con una de sus uñas grises, pasó un dedo por la palma de su otra mano y la cortó. Ansem se sorprendió al ver la sangre. Las venas del hombre eran azules, por lo que la sangre debería haber sido roja. Pero la sangre de este hombre era azul, y fue una sorpresa para Ansenador. ¿Sangre azul? ¿Es el Anjinzi? Ansem estaba extremadamente sorprendido al ver la sangre azul correr por la herida autoinfligida. Luego, el hombre frotó la palma cortada sobre la fruta y la pintó con la sangre. Cuando la fruta entró en contacto con la sangre, comenzó a temblar y sacudirse mientras absorbía el líquido. Luego, su brillo comenzó a brillar más fuerte. Cuando la sangre se había ido, el hombre se movió para agarrar la fruta. De repente, la fruta brilló con una luz cegadora. Sorprendió a Ansem y provocó un shock visible en la emperatriz. El hombre agarró la luz como si fuera un objeto, y luego, con su otra mano libre, tiró de la fruta.
La fruta no tuvo reacción hostil. La emperatriz, viendo su éxito, llamó al hombre y dijo: Bájalo. El hombre no dudó en seguir su orden, y comenzó su descenso. La emperatriz todavía ignoraba al rey pez, y ahora llevó todo el trono hacia el hombre. A estas alturas, el rey pez sabía que no podía vencer a la emperatriz. Miró por última vez la vida acuática antes de dar la vuelta y nadar río abajo en retirada. Hansen se sorprendió. Fue un extraño giro de los acontecimientos, y parecía como si todos hubieran venido solo por esta fruta. Nadie se atrevió a tocar las otras 6. Dame la fruta. Dijo la emperatriz mientras se acercaba al hombre. El hombre la ignoró y siguió bajando por la montaña. La emperatriz parecía enojada, y su impaciencia la estaba afectando claramente. Aún así, se mordió la lengua y no dijo nada más hasta que terminó su descenso. ¿Puedo tenerlo ahora? Finalmente pudo preguntar la emperatriz. ¿Dónde está lo que me debes? El hombre extendió su brazo libre hacia la emperatriz. La emperatriz sacó algo y lo sostuvo frente al hombre. El hombre agarró lo que le debía y le dio la fruta, como se había prometido. Luego, sobre su trono, se fue. Hansen se sorprendió. La emperatriz tenía una cantidad increíble de poder, y no tenía que darle nada. Podría haberlo robado y haber seguido con su día. Respetó los términos de su acuerdo, y esto hizo que Hansen creyera que el hombre de sangre azul poseía un poder incalculable. La emperatriz le había dado una botella de madera. La abrió y bebió el contenido. Hansen quería saber qué había dentro. De repente, el hombre comenzó a caminar en su dirección. Hizo que Hansen se preguntara si sabía de su presencia allí. El hombre entró en el bosque y frunció el ceño, notando a Hansen escondido. Deja caer la fruta y puedes irte con vida. Dijo el hombre. Capítulo 1271. La retribución de Dios. El hombre había encontrado a Hansen, así que no tenía sentido esconderse más. Cuando Hansen emergió de los arbustos, lo hizo empapado de agua. Amigo, ¿de qué estás hablando? ¿Qué fruta? Hansen se hizo el tonto. ¿Humano? La mirada intimidante del hombre se convirtió en una de sorpresa legítima. Somos del mismo tipo, ¿no es así? Mi nombre es Hansenador. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Hansen pensó que esta era la oportunidad perfecta para reunir la información que quería. El hombre respondió. No soy tu amigo, colega. Y nunca he sido amigo de los humanos, así que no tengas la audacia de declararnos iguales. Lo dices como si tú no fueras humano. Dijo Hansenador. El hombre dijo. No me confundas con uno de ustedes, los de sangre de barro. Va, hablas demasiado. Iba a dejarte vivir, pero ahora. Después de eso, el hombre inmediatamente lanzó un puñetazo en dirección a Hansenador. Hansen no esperaba su entusiasmo por luchar y no pensó que el hombre despreciara a los humanos y creyera ser tan diferente. Pero Hansen estaba seguro de que el hombre era humano. Por mucho que le hubiera gustado reflexionar sobre la situación un poco más, no tuvo tiempo para pensar. El puño estaba frente a su cara y tuvo poco tiempo para reaccionar. Hansen abrió las 9 cerraduras genéticas de su sutra de pulso sanguíneo. ¡Pan! Hansen sintió como si hubiera intentado desviar un tren en marcha, y la fuerza lo hizo tambalearse hacia atrás varios pasos. Hansen se detuvo después de plantar sus pies y crear un par de marcas de derrape de 100 metros de largo en desafío a la fuerza. Los huesos de Hansen se habían roto y sus brazos se habían roto por completo. ¿Tan fuerte? Hansen estaba en shock, especialmente dado que el puñetazo del hombre era uno derivado de la fuerza pura y bruta. No había ningún elemento asociado con el golpe. ¿El sutra de pulso sanguíneo? ¿Eres de la Legión de Sangre? El hombre estaba visiblemente sorprendido. Tú sí. Preguntó Hansenador. Antes, el hombre había dicho que era miembro de las Fuerzas Especiales de Sangre Azul. Ahora,
¿Estaba sugiriendo que era miembro de la Legión de Sangre? El hombre sonrió y dijo: Tenía miedo de que no quedaran más descendientes verdaderos en esta época, pero si practicas el Sutra de Pulso Sanguíneo, debes ser un verdadero discípulo de la Legión de Sangre. Debes haber oído la historia de los 13 miembros, entonces. Yo era uno de ellos, yo era la retribución de Dios. El hombre continuó diciendo: ¿Quién es tu maestro? ¿Y por qué tu Sutra de Pulso Sanguíneo es tan débil? Ansen se arriesgó y dijo: Soy estudiante de Chin Wai-zen. Él me enseñó esto antes de morir, así que no sé mucho sobre la Legión. Chin Wai-zen. El hombre se detuvo, como en un pensamiento. Luego dijo: ¿La Legión de Sangre está haciendo eso tan mal? ¿Están enseñando a forasteros ahora? Ansen no respondió. Si hablaba, sabía que tendría que elegir sus palabras cuidadosamente. No quería incitar aún más la ira de este hombre, ya que un error en lo que decía podría resultar en su muerte. El hombre dijo: Es difícil encontrar a alguien que pueda aprender esto, y tú debes ser el primero de tu linaje en llevar esta habilidad. Deberías usar un título, pero eres demasiado débil ahora y por lo tanto no puedes. En el futuro, unas cuantas generaciones por delante de ti, cuando tus descendientes se conviertan en sangre azul, podrán llevar un título. Ansen de repente entendió mucho más. El sutra de pulso sanguíneo se usaba para fortalecer tus genes para los que estaban más abajo en tu linaje. Cada generación sería más fuerte que la anterior. El sucesor de Xuanmen dijo que el sutra de pulso sanguíneo era algo espantoso y que su estado físico estaba muy por encima del de todos los demás. Y ahora, este hombre acababa de decirle que cada nueva generación en un linaje sería más fuerte que la anterior. Y lo que es más, su sangre se volvería azul. A su vez, eso significaba que todos los miembros verdaderos de la Legión de Sangre deberían tener sangre azul. El tiempo era lo que fortalecía el sutra de pulso sanguíneo por encima de todo. La práctica vigorosa de sus enseñanzas no permitía mucho en el gran esquema de las cosas. Lo mejor del sutra de pulso sanguíneo era la evolución de los genes de generación en generación. Muchas generaciones después, los miembros de la familia se volverían increíblemente fuertes. Su ineficacia para la primera generación fue la razón por la que Ansen, a pesar de su estudio vigoroso del sutra de pulso sanguíneo, aún no se había vuelto mucho más fuerte que una supercriatura. Personas como la retribución de Dios eran la élite de la élite cuando se trataba de la Legión de Sangre. Ansen pensó para sí mismo: Si los 13 miembros fueron los que nacieron de familias cuyo linaje se remontaba a la antigüedad, Anjinzi debe haber sido uno. Pero Baby Ghost le dijo a Ansen que había sido secuestrado. Si este nuevo aprendizaje era cierto, ¿por qué lo habrían secuestrado? Y la sangre de la familia Yin también era roja y no azul. La mente de Ansen se estaba ahogando en una tina de preguntas. Pero si Anjinzi no fue uno de los 13 miembros, no pudo haber sido el bisabuelo de An Senador. Nadie en la familia An había practicado el sutra de pulso sanguíneo, eso era cierto, pero tomaría algunas generaciones para que la fuerza y la potencia de un linaje de la Legión de Sangre disminuyeran. Ansen aún debería haber tenido algo de sangre azul. Su padre seguramente debería haber tenido algo, seguro. Ansen sabía que su familia no tenía nada que ver con los de sangre azul y sabía que no podía haber sido parte de la Legión de Sangre. Si la familia An no tenía nada que ver con Anjinzi, ¿por qué poseería el objeto del gato de 9 vidas? El hombre dijo de repente: Las 2 frutas acuáticas que posees pueden ser guardadas. Considéralas un regalo, de un miembro a otro. Después de eso, el hombre se volvió para irse. Capítulo 1272, Estatua de cobre. Al ver al hombre irse, Ansen tuvo que preguntar: ¿Retribución de Dios? ¿De los 13 miembros, uno de ellos se llamaba An? No, deberías irte ahora. dijo el hombre. Ansen quería preguntar algo más, pero el hombre se fue a una velocidad que sus ojos no podían seguir. Era como si el hombre se hubiera teletransportado. Ansen sabía lo fuerte que era el hombre, pero notó que el hombre no parecía poseer ningún elemento especial en absoluto.
Incluso si no podía volar, podía desafiar la gravedad con una capacidad de salto que era casi tan buena como tener alas. ¿Eran Anjinzi y alguien de la familia Qin miembros de los 13 de los que habló? Ansen se preguntó. Mientras Ansen pensaba en la pregunta, detectó movimiento. Cuando miró en la dirección de la perturbación, se dio cuenta de que la emperatriz regresaba. Como siempre había estado, estaba firmemente sentada en su trono. Ansen ahora entendía por qué el hombre le había dicho que se fuera, pero desafortunadamente para Ansen, no había seguido el consejo. No podría irse sin que la emperatriz lo viera. Retribución de Dios. ¿Cómo te atreves a engañarme? La emperatriz estaba furiosa mientras sus manos agarraban los restos destrozados de alguna gema. Una inspección más cercana le dijo a Ansen que era la fruta. Ella vio a Ansen, y aunque sabía que él no había hecho nada para contribuir a que la engañaran, no estaba dispuesta a dejarlo escapar. Su ira tenía que ir a algún lado, y Ansen era tan buen saco de boxeo como cualquier otro. El trono voló directamente sobre Ansen con una velocidad que superaba las capacidades de sus técnicas de fénix. Mientras innumerables serpientes apuntaban a Ansen, no pudo evitar pensar. ¿Por qué se está desahogando conmigo? Ansen convocó a Pequeña Ángel y Caballero Desleal, luego usó su soldado demonio antiguo. Con espada fénix y talla equipadas, estaba listo para luchar. Caballero Desleal usó un rayo azul y dibujó un halo debajo de cada criatura hostil en las cercanías. La luz ralentizó a las serpientes considerablemente y también debilitó el poder que poseían. Ansen y Pequeña Ángel también fueron mejorados y ahora podían paralizar enemigos. Desafortunadamente para Ansen, cada serpiente individual poseía un poder que era comparable a una supercriatura enloquecida. Cuando Hansen intentó atacar a una de las serpientes que se deslizaban, no pudo cortar su cuerpo en dos. Aún así, las serpientes tampoco pudieron hacer nada a Ansenador. La emperatriz estaba aún más enojada ahora. Había querido desahogar su ira en cualquier criatura o ser que pudiera encontrar, y ahora había sido estancada y no podía hacer nada. Oye, señora emperatriz, ¿cuál es tu problema? Solo soy un simple viajero, pasando por este lago escénico. No tenemos rencor, ¿verdad? ¿Por qué no nos detenemos antes de que nos adelantemos? Ansen no quería pelear. Además, ella era un espíritu y podía reaparecer. Ansen no tenía ni la más remota idea de dónde venía, así que incluso si luchara y la derrotara, no lograría nada más que un mayor odio y un rencor con el que podría tener que lidiar más adelante. Y como Ansen acababa de obtener 2 frutas de agua, estaba mucho más interesado en descubrir qué podía hacer con ellas. La retribución de Dios sabía que la emperatriz eventualmente regresaría al lago con sed de sangre, por lo que abandonó el área con tanta prisa y se aseguró de decirle a Ansen que también se hiciera escaso. La mente de Ansen había estado preocupada por la cantidad de preguntas que habían echado raíces, que realmente no se preocupó por la advertencia que le había dado la retribución de Dios. Ustedes los humanos son los peores. Voy a matarte, y luego voy a matarlo. No había forma de apagar el fuego que la emperatriz estaba respirando. Y por mucho que lo intentara, el vapor que deseaba liberar no iba a ninguna parte. Ella pensó que debía haber una conexión entre Ansen y la retribución de Dios. Después de todo, ambos eran humanos. Era una coincidencia demasiado grande para que la hubieran engañado, y para que hubiera otro humano en el área simplemente paseando. Esa fue la razón por la que quería hacer de Ansen su objetivo. Ella creía que él había participado en el truco que le habían jugado. Sin embargo, el trono no pudo capturar a Ansen, y esto solo reforzó su determinación y creencia de que Ansen debía haber tenido algo que ver con el mal que se le había hecho. No muchos humanos poseían tanta fuerza en el santuario del tercer dios, por lo que la emperatriz pensó que eso confirmaba aún más una conexión entre los dos. La emperatriz se veía muy molesta en este punto, y realmente se levantó y dejó su trono.
Sus piernas eran tan largas y suculentas de ver que parecía una reina de lo más impresionante. Sus ojos fatales miraron a Ansem y eran tan intensos que creerías que podían perforar agujeros en cualquier superficie que miraran. Ansem siguió retrocediendo en sus evasiones con la esperanza de poder crear suficiente espacio entre los dos para escapar. Desafortunadamente, el trono no pudo ser sacudido, y su determinación de asesinar a Ansem reflejó el deseo de su dueña. Los ojos de la emperatriz comenzaron a brillar y el volumen de luz se hizo cada vez más brillante. Pronto se parecían a un par de bombillas. En esos ojos había una estatua de cobre. Estaba moldeada a la forma de Ansem Ador. Ansem de repente se sintió congelado. No podía moverse. Cuando Ansem miró hacia abajo, su carne y sus huesos se habían convertido en cobre. Y por último, su piel. Ansem estaba en shock. No había nada que pudiera hacer para evitar que esto sucediera. Ahora, después de ver la forma dentro de los ojos de la emperatriz, entendió lo que había sucedido. La sutra del pulso de sangre no había podido evitar que esto sucediera, y todo lo que podía hacer ahora era verse a sí mismo convertido en una estatua de cobre. ¿Crees que puedo ser intimidado tan fácilmente? Los ojos de Ansem brillaron con una luz blanca que salió para abarcar todo su cuerpo. Capítulo 1273. Tiempo y espacio. El poder del espíritu Super Rey le permitió a Ansem escapar de las garras del cobreado. Nada había podido derrotar a Ansem y su modo de espíritu Super Rey. Y las técnicas debilitantes adicionales siempre se habían vuelto inútiles contra él en esta forma, como el sapo que disparó monedas que formaron la base de ahorrar dinero. Ansem confiaba en que esto era lo que se necesitaría para escapar de lo que la emperatriz había comenzado a hacerle. Cuando su transformación terminó, todo su cuerpo brilló de blanco. El cobre de su cuerpo había comenzado a desvanecerse, liberándolo lentamente. Desafortunadamente, el cobre era fuerte y tomaría un tiempo para que todo desapareciera para que Ansem pudiera moverse con la libertad que deseaba. Tendría que defenderse de lo que la emperatriz y su trono serpiente buscaran hacer por ahora. Y ya las serpientes venían por él. Pequeña Ángel y Caballero Desleal todavía estaban en el área. Llegaron al lado de Ansem para protegerlo mientras se recuperaba de la aterradora habilidad de la emperatriz. Era una situación difícil, y una con la que nunca tuvo que lidiar antes. Ansem estaba indefenso, y su vida estaba realmente en sus manos. Le hizo sudar balas. Ansem iba a convocar a todos sus espíritus rey, para que pudieran ayudarlo a protegerlo. Pero de repente, se escuchó un chapoteo de agua. Estaba muy cerca. Un pez dorado había llegado en su ayuda y ayudó a repeler a las serpientes que buscaban matar a Ansem Ador. ¿Rey pez? Ansem exclamó con alegría. El rey pez voló sobre Ansem, arqueándose en el cielo como un arco iris. Logró someter y suprimir cada ataque que las serpientes intentaron realizar. La rabia de la emperatriz solo aumentó y ahora buscaba convertir al pez en cobre. Lo miró fijamente, como lo había hecho con Ansem antes. De repente, se escuchó un sonido similar al de un dedo que hace clic detrás del rey pez. El cielo de repente había comenzado a llover monedas. La visión de la emperatriz del rey pez se vio perturbada, y su representación de cobre en sus ojos desapareció. Las monedas cayeron sobre las serpientes y el trono que llevaban, y las monedas se pegaron a ellas como pegamento. Casi de inmediato, lucharon por moverse. Y justo cuando Ansem pensó que la ira de la emperatriz no podía aumentar, lo hizo. Tomó una lanza de cobre de su trono. Cuando la sacó, la forma misma del trono comenzó a retorcerse y a parecer deforme. La lluvia de monedas no cesaba, pero esta no fue la causa de esa transformación. El trono y las serpientes comenzaban a unirse para construir algo nuevo, y cuando todos se unieron, apareció una bestia serpiente gigante para luchar.
La emperatriz montó esta nueva serpiente hacia Ansen con una lanza en la mano. La serpiente pudo resistir la lluvia de monedas. Ansen estaba detrás del pez, y el pez se movió hacia adelante para atacar a la emperatriz que venía. La emperatriz balanceó su lanza y la atravesó a través de la niebla dorada. Iba a clavársela directamente en la cabeza del rey pez. Ansen agarró a Pequeña Ángel y la besó, iniciando el proceso de combinarse en una entidad supremamente poderosa. En ese preciso momento, una fuerte luz evitó que la lanza matara al rey pez. Al mismo tiempo, Ansen estaba de pie sobre el rey pez en posesión de un halo y alas blancas. En sus manos, blandía una espada angelical. Matar. Exclamó Ansen, y luego el rey pez empujó hacia adelante para encontrarse con la emperatriz y su compinche. Los ojos de Ansen estaban llenos de rayos mientras avanzaba para enfrentarse a la emperatriz con su espada de ángel. La emperatriz se veía increíblemente enojada. Montó la serpiente para enfrentarse al pez, con la lanza en alto, como para luchar contra Ansenador. La luz dorada y cobriza entró en contacto, con el sonido del trueno siendo el primer ruido que se podía oír. Era como si los cielos acababan de ser desgarrados. Lucharon y lucharon, mientras el entorno a su alrededor era destruido en medio de su batalla frenética. Muchos de los árboles altos habían sido destrozados, derribados o incluso cortados por la mitad. La tierra se agrietó y se hundió en el caos, mientras los cielos cambiaron de color. Si uno no supiera nada mejor, uno podría suponer que el mundo se estaba acabando y que el apocalipsis había llegado. Era una pena que Ansen solo hubiera abierto 9 de sus cerraduras de genes. Pero aún así, con Pequeño Ángel, siempre podía encontrarse en la capacidad de competir con emperadores que tenían 10 cerraduras de genes abiertas. Ansen casi había maximizado su recuento de puntos de geno super, por lo que podía tomar esta forma por un periodo mucho mayor antes de encontrarse agotado y cansado. Sin embargo, el límite estaba ahí, y sabía que estaba en un cronómetro. Pero Ansen no quería irse y escaparse. La espada en la mano de Ansen comenzó a parecer torcida. Hizo uso de lo que había aprendido con el espacio y el tiempo, acelerando este último y teletransportándose a través del primero. Ansen había estado investigando esto durante mucho tiempo. No sabía cuál era la mejor manera de hacerlo, o cuándo sería el mejor momento. Pero ahora, viendo que la emperatriz era una amenaza tan grande, Ansen tomó la decisión de usar lo que había aprendido ahora. Ansen había aprendido mucho, pero nunca lo había puesto en práctica. Tenía la sensación de que esto resultaría exitoso. Los poderes del tiempo y el espacio se estaban reuniendo para convertirse en uno. La lanza de la emperatriz iba camino de Ansen una vez más, pero luego se sintió como si fueran sus ojos los que se acercaban. La neblina dorada del rey pez siguió repeliendo esa luz cobriza mientras la región que abarcaba a los luchadores se convertía en una ruina total. De repente, Ansen le dijo al rey pez que se detuviera. La montaña que estaba delante era donde se escondían Baoer y Insuan. Si los encontraran, estarían muertos. Hagámoslo aquí, entonces. Ansen estaba acumulando una cantidad monstruosa de poder. Capítulo 1274. Matar a la emperatriz y obtener un alma bestia. La emperatriz vio que Ansen se detuvo con la intención de agarrar la lanza que ella sostenía. La hizo girar en un intento de golpearlo. Pero mientras la lanza giraba, desapareció de sus manos. A donde fue, Ansen no pudo hacer un seguimiento. Sin embargo, no le importaba mucho esto. Todo lo que Ansen quería hacer era concentrarse en canalizar energía y poder en su gran espada para un ataque propio. La espada angelical flotaba dentro y fuera de la realidad, flotando en medio de fragmentos de dimensiones distorsionadas. Era como la imagen de alguna espada mágica, tomada de un cuento antiguo. Ansen la sostuvo, ahora listo para cortar a la emperatriz. Muere.
gritó la emperatriz, mientras una mirada espeluznante y emocionada cruzó su rostro. La lanza había aparecido frente a An Senador. La emperatriz pensó que podía clavar la lanza en la cabeza de Ansem antes de que su espada diera un golpe. Cortar. Los ojos de la emperatriz se abrieron de par en par conmocionados. Su cuerpo había sido cortado por la mitad con un golpe hacia abajo, y la cara que goteaba sangre por el centro tenía un aspecto de miedo. La serpiente que había acompañado a la emperatriz ahora parecía aterrorizada y rápidamente trató de huir de la escena. Sin embargo, Ansem no iba a permitir eso. Reunió otra oleada de poder para desatarla y evitar su partida. Debido a que la emperatriz había sido asesinada, la serpiente gigante estaba intentando trepar y deslizarse sobre las rocas en un intento de escapar del humano. Pero no podía perder a Ansem, y él fue rápido para permanecer en su cola. Insuan y Baoer habían sentido un terremoto hace apenas un momento, por lo que habían salido de la boca de la cueva para echar un vistazo. Cuando salieron, vieron una mezcla brumosa de luces doradas y cobrizas. El paisaje a su alrededor estaba destruido como un páramo postapocalíptico. Las luces se acercaban a ellos, dejando un rastro de destrucción a su paso. Insuan agarró a Baoer y salió corriendo. Insuan acababa de llegar al santuario del tercer dios, por lo que su esfuerzo fue en vano. Era demasiado débil para huir de las luces. Poco después de su intento de huida, escuchó algo muy monstruoso que venía de algún lugar detrás de ella. La luz cobriza estaba pisándole los talones, llegando a una velocidad aterradora. Estaba tan cerca, y ahora Insuan podía ver qué era esa luz cobriza. Era una serpiente cobriza gigante, similar a las que la gente solía adorar hace mucho tiempo. Su fuerza vital era aterradoramente fuerte. Insuan pensó que esto tenía que ser el final y que ella estaba acabada. No creía que hubiera una escapatoria de esta situación. Sostuvo a Baoer como si fuera un bebé de verdad. Pensó que era algo muy probable, pero lo hizo de todos modos, como para protegerlo. La serpiente quería zambullirse y dirigirse bajo tierra, y fue una simple desgracia para Baoer y Insuan estar en su camino. Insuan protegió a Baoer de la vista de la bestia y la vio bajar. Era una soldado, y se aseguró de mirar. Sabía que cerrar los ojos no marcaría la diferencia, y no reduciría el peligro que la había aquejado. Así que los mantuvo abiertos y se mantuvo firme. No dejó que el miedo se apoderara de ella, y no dejó que la esperanza de una posible supervivencia se le escapara. La boca de la serpiente había descendido desde arriba, cubriendo su posición, y en ese momento, Insuan arrojó a Baoer lejos. Insuan ni siquiera sabía que Baoer era un alma bestial, solo pensó que al arrojarla, ella podría sobrevivir. Después de arrojarla, se enfrentó a su muerte inminente sola. Cacha. La serpiente estaba a punto de cerrar sus dientes sobre su cuerpo solitario, pero de repente, otra luz brilló en su visión. Insuan de repente vio a la serpiente retroceder mientras su cabeza era cortada de su cuerpo enroscado. Después de eso, su cuerpo comenzó a flaquear hacia atrás mientras la luz lo atravesaba de arriba a abajo. Verticalmente, por el centro, el cuerpo fue cortado en dos mitades perfectamente simétricas. La serpiente había acumulado impulso, sin embargo, y se inclinó hacia adelante incluso en la muerte. Insuan seguía de pie donde había estado, mientras el paisaje rocoso a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Tropezó y agarró una piedra robusta para mantener el equilibrio. Cuando el bamboleo de la serpiente se detuvo, y el polvo que se había levantado fue todo lo que se pudo ver, Insuan vio una luz dorada atravesar la neblina. Había un pez dorado de lo más hermoso que se acercaba a ella a través de la penumbra. Tropezó hacia atrás. Aunque era una bestia hermosa, sabía que era una criatura. Si la serpiente había sido asesinada por el pez dorado, entonces el pez dorado tenía que ser aún más poderoso que ella. Quería huir, pero Insuan temía que si empezaba a huir,
el pez la atacaría. Bao-Er se tambaleaba hacia el pez dorado mientras Insuan reflexionaba sobre sus cursos de acción. Bao-Er, ten cuidado. Suplicó Insuan, pero no la detuvo. Bao-Er saltó sobre la cabeza del pez dorado, y luego Insuan la vio saltar a los brazos de alguien. An-sen. Insuan miró la figura y el pez con asombro, y cuando el polvo se asentó lo suficiente, vio a Ansen parado sobre la criatura. Ansen estaba encantado cuando esto sucedió, porque estaba en medio de escuchar el anuncio. Supercriatura bestial serpiente trono asesinada. Alma bestial obtenida. La carne de esta criatura es incomible, pero puedes cosechar su esencia geno de vida. Consume su esencia geno de vida para obtener de 0 a 10 puntos geno super aleatoriamente. Capítulo 1275, Núcleo de fruta acuática. Ansen estaba muy cansado ahora, pero seguía de buen humor. Después de esta última aventura, había ganado mucho. Y ahora, después de esta última matanza, también había conseguido un alma bestial berserk. Si bien siempre podía crear la suya propia, ganar una y no tener que esperar el proceso de evolución era algo brillante. El trono serpiente era una supercriatura con 10 herraduras de genes abiertas, así que no había ninguna duda en la mente de Ansen de que sería una bestia magnífica a su disposición. Ansen miró su mar del alma para echar un vistazo a su tipo. Ya tengo armadura y armas. Esto parece más un monte que otra cosa. Pero no quiero un monte. Si es un alma bestial de cambio de forma, tampoco quiero transformarme en una silla. Además, tengo mis almas bestiales del cuervo dorado y del soldado diablo antiguo para cuando quiera cambiar de forma. Pensó Ansen para sí mismo. Super alma bestia berserk trono serpiente, tipo muñeca. ¿Tipo muñeca? ¿Qué es eso? ¿No necesito una figura de acción? Ansen estaba sorprendido, por decirlo menos. Ansen había descubierto muchas almas bestiales únicas durante su tiempo en el santuario del tercer dios, y la alianza siempre recompensaba a los que descubrían nuevas almas bestiales. Dicho esto, Ansen no había reportado ninguno de sus hallazgos. Tenía suficiente dinero como estaba, así que era simplemente pereza lo que le impedía hacer los informes. Ansen puso a Insuan en el rey pez y se dirigió río abajo. Ansen realmente apreciaba la ayuda del rey pez. Si no hubiera aparecido, incluso con Little Angel, Ansen no habría podido ganar el tiempo necesario para construir los movimientos que pusieron fin a la lucha. Ansen iba a llamar a este nuevo arte geno hiper, que usaba elementos del espacio y el tiempo juntos, corte fantasma. Si bien el nombre no tenía ninguna semejanza con los elementos espaciales y temporales que lo alimentaban, era un nombre que había seleccionado cuidadosamente debido a los significados que residían debajo de la superficie. Antes de que los humanos entraran en su era interestelar, no podían interactuar, doblar o fusionar los elementos reales del espacio y el tiempo. Sin embargo, había una serie de barcos que desaparecieron y reaparecieron unas décadas después. Se les apodó barcos fantasma por haber tropezado sin saberlo a través de agujeros de gusano y haber viajado a través del tiempo. Lo que parecía segundos de viaje para los que estaban a bordo en realidad habían sido años para todos los demás. El corte fantasma que Ansen había formulado era similar, ya que rápidamente redefinía y reducía la amplitud del tiempo cuando se realizaba. Hizo que el tiempo y la distancia que su ataque tenía que recorrer fueran casi nulos. Si bien el oponente podía ver que su ataque aparecía como normal, estaban completamente ajenos a lo que realmente estaba haciendo. El espacio y el tiempo en los que Ansen operaba, durante esos breves momentos de ataque, eran diferentes. Su ataque era imposible de bloquear. La emperatriz era más fuerte que Ansen, no había duda de eso. El corte fantasma debería haber sido capaz de herirla, pero no de matarla. Pero el corte fantasma ignoró las reglas generales del espacio y el tiempo. Iba a apuñalar a Ansen con su lanza, por lo que, al no poder esquivar, se había abierto por completo y se había vuelto susceptible a un golpe de muerte.
Al ver esto, le entró un miedo al trono serpiente que lo hizo huir. Esto también lo hizo bajar la guardia, permitiendo que Ansem lo matara de un solo golpe, también. Y por supuesto, fue la combinación de Ansem con Metal Angel la que aumentó su fuerza lo suficiente como para brindar el poder necesario para lograr las dos muertes. Sin embargo, Ansem estaba contento con el corte fantasma. No era lo que creía que sería, pero debido a su imparabilidad, le gustaba mucho. El rey pez los llevó a los tres a un refugio cercano, luego Ansem llevó a Insuan de regreso al refugio Infierno Trueno. Todavía quedaban 6 frutos acuáticos en la vid, pero nadie se había atrevido a tomarlos. Y Ansem, mientras tanto, simplemente estaba contento de haber logrado obtener 2. Insuan se sorprendió al llegar al refugio. No podía creer todos los espíritus reyes y supercriaturas que ocupaban el lugar, cada uno al servicio de Ansenador. Insuan no se sorprendió de que Ansem hubiera logrado obtener varias almas bestiales super, pero ella había creído que era imposible para él hacer que las supercriaturas y los espíritus reyes le obedecieran voluntariamente. Insuan había aprendido que la reina todavía viajaba con Ansem y deseaba reunirse con ella, pero cuando llegaron, la reina estaba de caza. Ansem obtuvo toda la carne que la reina necesitaría para ella, pero ella seguía insistiendo en cazar sola para perfeccionar sus talentos. Una vez que Ansem se recuperó de su estado de cansancio, planeaba regresar al refugio Río Sangre y conquistar el lugar. Eso seguía siendo un asunto pendiente. El rey Río Sangre acababa de perder 3 supercriaturas, así que Ansem pensó que no tendría demasiados problemas para derribarlo solo con Metal Angel y Caballero Desleal a su lado. Ansem fue a su habitación y llamó a la reina Momento. ¿Estás disfrutando la vida dentro de la botella cruel? Preguntó Ansenador. La reina Momento sabía para qué lo había convocado en realidad, así que dijo. Tal vez ahora pueda terminar lo que estaba tratando de decirte. Lo que está incrustado dentro de la cabeza del espíritu rey es el núcleo de una fruta acuática. ¿Hay alguna diferencia? Preguntó Ansenador. La reina Momento dijo. Entre las plantas de clase emperador del santuario del tercer dios, la fruta acuática está sin duda entre las 10 mejores. Pueden permitir que los emperadores abran cerraduras de genes. Si ya tienen 10 cerraduras de genes abiertas, la fruta puede permitirles abrir la puerta santa. Pero los espíritus realmente no saben lo que hace. Y no saben que la propia fruta solo se puede usar para abrir unas pocas cerraduras de genes de nivel inferior. ¿Espíritus? ¿Estás tratando de decirme que no eres un espíritu rey ordinario? Se preguntó Ansenador. La emperatriz había sido engañada por la retribución de Dios. Se habían obtenido 3 núcleos en total. Uno había sido tomado por el hombre de sangre azul, mientras que 2 habían sido recuperados por Ansenador. La reina Momento suspiró y dijo. No tiene sentido si aprendes más sobre mí. Solo, dime qué debo hacer para recuperar mi libertad. Bueno, todavía no puedo confirmar la validez de lo que me has contado. Dijo Ansenador.